Muy buenos días a todos los participantes en este momento, en esta sesión número 11 de las GIDE, ya en esta larga semana, ya en la jornada final de estas jornadas. Vamos a tener una sesión ahora dedicada a la red de transportes, en la que tenemos cuatro trabajos para explicar, para comentar y para poder debatir. Recuerdo a todos los panelistas que tienen 15 minutos rigurosos de tiempo para exponer su trabajo, para poder dejar tiempo luego a debate, a que los asistentes a esta sesión puedan realizar preguntas a través del chat. Sin más dilación, empezamos con el primer trabajo que se va a exponer, que está titulado El potencial de la red de carreteras actualizada. Nos lo va a presentar Alicia González Jiménez, que es ingeniera geógrafa del IGN, actualmente jefe del área de cartografía y observación del territorio. Y la ponencia nos va a explicar sobre todo cuál es el estado actual de este conjunto de datos de la información geográfica de referencia de la red de transporte y su evolución. Un proyecto que ya lleva varios años trabajándose tanto desde el IGN como con las comunidades autónomas y que es una de las bases de la información, como todo lo que se va a exponer en esta sesión. Pues Alicia, cuando quieras, por favor. De acuerdo, muchas gracias, Fernando. Buenos días. Me voy a quitar el vídeo por si acaso la señal tienes problemas con ella y voy a compartir la pantalla. Vale, creo que ya estamos. Vale, bueno, pues lo he dicho, buenos días. Yo voy a explicar brevemente el potencial que tiene este conjunto de datos de redes de transporte en cuanto a la temática de la red de carreteras una vez ha sido actualizada. Simplemente como introducción, aunque este proyecto, como ha dicho Fernando, yo creo que es bastante conocido, pero bueno, sobre todo por los compañeros portugueses, decir los pilares en los que se fundamenta. Es una red lineal, tridimensional, con cobertura nacional de todo el territorio, está topológicamente estructurada. Es conforme a Inspire en cuanto a datos y servicios y, por tanto, contempla 5 modos de transporte: red viaria, por raíl, marítimo, aéreo, cable, así como las conexiones intermodales y las infraestructuras asociadas a cada modo de transporte. Se alimenta a partir de fuentes oficiales, eso es muy importante a la hora de actualizarlo, y es un proyecto enmarcado en el Sistema Cartográfico Nacional, de forma que a la hora de producirlo y actualizarlo, pues se trata de buscar distintas tipologías de colaboración con los otros productores, con comunidades autónomas, que van desde la coproducción hasta la comunicación de incidencias o el aporte de fuentes que son utilizadas como contraste. En cuanto al contenido, pues es multimodal, como he dicho, y en esta imagen podéis ver que realmente, bueno, pues el grueso está en la red viaria, que contempla tanto la urbana como la interurbana, y en materia de carreteras, pues decir, en cuanto a sus requisitos, que contempla la geometría de toda la red de carreteras. Esto es un eje por calzada, tiene bueno, un montón de atribución que hay que mantener, ligada tanto a la geometría como a lo que son los viales. Contempla todo tipo de todas las carreteras, de todos los titulares y tipologías, y la información de los puntos kilométricos, la cual es bueno, pues bastante difícil a veces de conseguir, y ciertas infraestructuras conforme a las pautas de Inspire. Cronológicamente hablando, este proyecto nace en 2014 y es un proyecto nuevo. Entonces, el objetivo que se mantiene cuando se hace su primera producción es conseguir efectivamente la primera versión. Por tanto, se hace a partir de datos existentes, fundamentalmente datos del IGN en materia de transportes que se tenía de mayor resolución, Cartociudad y BTN25, aunque también se consultan otras fuentes mientras que se va haciendo la producción, pero el objetivo aquí no es tener lo máximo actualizado, sino es al menos tener la primera versión conforme a Inspire. La producción la realiza el IGN, y en la zona de Comunidad Valenciana el ICU, el Instituto Cartográfico de Valencia. En 2017 tenemos la primera versión, lo cual ya es un hito porque supone tener relaciones de intermodalidad o características que antes no existían en ningún otro producto que dirigía el IGN. A partir de este momento, pues lo que tenemos que hacer es actualizarlo. Lo primero es una actualización, vamos a llamar clásica o temática. Se separa por modos de transporte y hay que hacer una actualización masiva. Se hace durante los años 2018 y 2020, y a partir
de ahí, pues ya sí que es en lo que estamos ahora mismo trabajando, es en hacer una actualización selectiva, ya que tenemos una cobertura más o menos homogénea y completa, pues estamos implementando procesos ya de actualización selectiva. Esta actualización masiva que se hace en estos de 18 al 20, como digo, en la parte de red de carreteras, se hace igualmente, como siempre, por fuentes oficiales. En este caso, pues el propio Ministerio de Transportes tiene un papel importante en cuanto a la información que aporta de catálogo, o la Dirección General de Tráfico también, sus puntos kilométricos, las cartografías autonómicas. En cuanto a las fuentes, pues decir que la red de carreteras se alimenta o la actualizamos siempre a partir de los catálogos de los titulares, lo cual es un poco difícil de trabajar. Lo primero, porque son muchos, o sea, llegando hasta nivel provincial ya estamos hablando de 70 titulares, y lo segundo, porque esta información generalmente no suele tener, no suele venir en un soporte geográfico, sino suelen ser PDFs o Excel, lo cual es, bueno, pues es un poco más difícil de trabajar. A la hora de actualizar, la digitalización sobre PENOA es el método que se utiliza y también contraste con las BTAs, y los puntos kilométricos se incorporan, pues si existen del titular que los provee, son los que prevalecen, y si no, por defecto, se utiliza una capa que nos facilita el tráfico. Actualmente, pues simplemente por ilustrar el conjunto de datos que supone este volumen de datos, pues eso, podéis ver que las cifras son, son bastante grandes. Las carreteras, pues en carreteras en kilómetros lineales tenemos casi 259.000 kilómetros. También llevando las carreteras, pues son 191.000 puntos kilométricos, más de 15.000 carreteras. Lo que quiero significar con esta infografía es que, bueno, pues que es una base de datos difícil de mantener por la complejidad de las relaciones y por el volumen de datos. ¿Qué potencial tiene? Una vez que hemos actualizado este conjunto de datos y consideramos que tiene una completitud satisfactoria y un grado de calidad aceptable, bueno, pues tiene un potencial de explotación desde el más evidente, que es el poder representar itinerarios que transcurre por todo el territorio, como puede ser la red transeuropea del transporte, hasta itinerarios europeos, pero también tiene otros potenciales de explotación en base un poco a lo que nos han ido solicitando o comunicando los usuarios. Una rama pues puede ser productos que se derivan por el hecho de poder, que la red permite generar un conjunto de datos basados en la continuidad de geometrías, como puede ser para cartografía multiescala, para la calibración de la red y posteriormente su segmentación dinámica. Es decir, en el territorio las carreteras están definidas con un grado de detalle, pues el propio que se necesita para circular. En RT tratamos de tener la máxima completitud y grado de definición, pero hay otros productos a menor escala que por su propia naturaleza no lo necesitan, ¿no? Como puede ser la BTN 100, a escala 100.000, 200.000, no es necesario esta definición de trazado. Entonces, el hecho de cómo se almacenan los datos en RT con la topología de red nos va a poder permitir implementar unos algoritmos, unos procesos de selección de geometrías continuas que nos permitan, bueno, pues que sea el soporte a la hora de actualizar cartografías a menor escala, ¿no? En las que no hace falta tanto grado de detalle. Otro caso de uso, potencial de explotación de los datos es en cuanto a la red calibrada. Este producto nos lo han demandado mucho y estamos trabajando para intentar poder generarlo y ponerlo en el centro de descargas. No deja de ser, una vez que se han seleccionado esas geometrías continuas, el asignarle los puntos kilométricos y el calcular o interpolar y extrapolar en los vértices de esas líneas los valores de las distancias de los puntos kilométricos. ¿Por qué? Pues porque esa es la base para poder hacer luego una exploración por segmentación dinámica, que bueno, en esta sesión hay una ponencia específica de esta metodología, entonces no voy a detener mucho, pero bueno, básicamente se trata de separar, de disociar la parte geométrica de la parte temática y tener un grafo que puede ser explotado por múltiples usuarios en función de sus temáticas, ¿no? Es pasar de normalmente la definición de los datos en sistema carretera PK, que es como por ejemplo suelen venir restricciones de tráfico o los catálogos de carretera, a un sistema de coordenadas geográfico, ¿no? Una actualización espacial. ¿Cómo lo estamos enfocando para satisfacer estos casos de uso? Bueno, pues en el IGN lo que estamos haciendo primero es, el objetivo ya he dicho es tener un primer eje continuo topológicamente conectado que sirva para cartografía a menor escala y segmentación dinámica. Lo hemos dividido en tres fases y primero estamos abordando el generar un eje continuo para las carreteras de interés general del Estado
que son con diferencia las más complejas, donde hay mucha más complejidad en los nudos. Después lo aplicaremos al resto de carreteras y ya en una siguiente fase pues lo haremos ya por cada sentido de cada carretera. La primera fase ya está hecha y hemos pasado de 257.000 tramos a 1.800 ejes continuos, lo cual hace que la red sea mucho más ligera y permita hacer esa explotación posterior por segmentación dinámica. Bueno, simplemente por ilustrar, aquí podéis ver, pues, después del proceso, un poco los resultados que se van generando. Es decir, se van buscando unos supratramos donde lo que prima es la continuidad de la geometría, ¿vale? Lo más continuo posible, ¿no? Entonces, el algoritmo tiene que, bueno, discernir en los nudos por cuál es el trazado óptimo que seguir. Aquí también podéis verlo. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, pues después de darle varias vueltas, porque nosotros tratamos de automatizar el proceso, porque hay que dar estas salidas periódicamente, finalmente estamos haciendo eso a partir de una serie de nudos candidatos. Es decir, hay un algoritmo en el que se filtran y se sacan unos supratramos y el algoritmo nos ofrece una serie de nodos candidatos, inicio y fin de esos supratramos, ¿no? que pueden ser lógicos. Entonces, aplicamos procesos de distancia mínima para automáticamente bueno, que el candidato sea el más adecuado. No obstante, siempre cabe una pequeña revisión. Pero bueno, esto sí que, una vez que tenemos identificados los nodos inicios finales mejores o los que limitan de todos los candidatos, pues utilizar el para la siguiente fase. Un caso de uso concreto que alguna vez ya hemos presentado, que se está utilizando esta salida, es en la segmentación dinámica que utiliza el proyecto Hermes, que es una plataforma corporativa del Ministerio de Transporte, en el que necesita recopilar la información temática de los distintos modos de transporte de los distintos centros directivos y georreferenciarla sobre un soporte geométrico, que en este caso pues es esta salida aligerada que acabamos de mostrar, que sale desde RT, porque, bueno, y sobre ella ellos hacen los análisis que tienen que dar a la Comisión Europea. Bueno, aquí simplemente para ilustrar, pues estas son las geometrías originales de RT y finalmente, pues tras el proceso, este es el tipo de geometrías que ellos necesitan para esa perspectiva más global. Y por otro lado, otra rama que vemos que estos datos tienen un gran potencial de explotación, también por casos de uso que se nos han presentado, es en el ámbito de planificación territorial. Pues por un lado, el caso de uso de catastro, que también hemos mencionado, y es que para ellos el hecho de que los datos estén generados a partir de información oficial les resulta muy interesante. Concretamente, en el diagnóstico del dominio público, de cómo tenían ellos las discrepancias entre sus bases de datos geográfica, o, bueno, gráfica y alfanumérica, han utilizado los datos de RT porque, además de ver diferencias, discrepancias de trazado, les ayuda el hecho de que nosotros almacenemos el valor de la titularidad de la infraestructura, porque así saben el siguiente paso a qué administración tienen que dirigirse para hacer ya un proceso más preciso en la delimitación del público. En cuanto a planificación territorial, también otro caso de uso pues es el cálculo de rutas isócronas. ¿Cómo estamos en RT? Vale, pues lo que hemos dicho en cuanto a completitud geométrica y topológicamente definido, pues bueno, consideramos que es bastante adecuado, bastante aceptable. En cuanto a la exactitud temática para este tipo de explotación, bueno, no tenemos los valores de velocidad ni en los sentidos de circulación de forma explícita. Es cierto que en la red de carretera se pueden inferir por el grado de definición que tiene el trazado y el grado de velocidad y el valor de velocidad se puede también, bueno, estimar un poco por los atributos que tenemos, que diferenciamos entre calzadas, tipologías de carretera, pero es cierto que no tenemos explícitamente estos valores y los datos de giros no los tenemos por ningún lado. Alicia, disculpa, te quedan 3 minutos. Vale, gracias. ¿Significa esto que no se pueden hacer análisis de planificación territorial? No, no significa eso. Y de hecho, un claro ejemplo fue esta petición que nos hicieron desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el que necesitaban en cálculo en tiempo y en distancia de cada capital de municipio al hospital más cercano y a la población de más de 20.000 y 50.000 habitantes. Bueno, pues a ellos les valía con un resultado en un Excel y ya está, pero nosotros veíamos que con el conjunto de datos se podría dar una solución, una respuesta mucho más completa. Entonces, bueno, hicimos un procesamiento de nuestros propios datos, inferimos y estimamos, asignamos unos pesos y unas velocidades en base a la categorización de carreteras que nosotros teníamos y finalmente pues fue un mapa de costes y unas isócronas
no solamente entre esos puntos, sino para todo el territorio. Lo cual, pues sí, evidentemente hay casos de rutas precisas en los que este conjunto de datos pues, no puede responder, pero hay otros desde perspectiva más pues de planificación territorial, desde las administraciones públicas, que por supuesto creemos que es un soporte muy adecuado. Y ya para acabar, simplemente pues, contaros en lo que estamos evolucionando el proyecto y que bueno, pues también pues, surgirán nuevos casos de uso, nuevas aplicaciones. Estamos trabajando, es una línea de investigación, estamos trabajando en cómo evolucionarlo para hacer una red de transporte de alta definición. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que queremos ver si es posible delinear las carreteras con mucha mayor precisión a partir de todas las marcas viales horizontales que se pueden detectar en una imagen aérea. Y a partir de ello inferir ciertos atributos como número de carriles y demás, e incluso generar superficies de calzada, de plataforma. Actualmente se está desarrollando un piloto para la generación automática de esta información a partir de los datos de PENOA y de los datos LIDAR en distintos tramos de carretera, donde las fotos cambian en su densidad y resolución. Y bueno, pues lo que se está haciendo es, a partir de esas imágenes, fundamentalmente se ha aplicado tecnología de inteligencia artificial, que están etiquetando las distintas marcas viales horizontales detectadas, salen a partir de ello se está entrenando la red, de forma que bueno, pues se están detectando diferencias, se están infiriendo las geometrías que están, bueno, el estudio está no acabado en diciembre, que parece pues, finalizó la presentación. Muchas gracias. Sí, Alicia, creo que se ha cortado. ¿Sí? Vale. Sí, parecía que se había cortado el sonido en este Ah, último momento. Nada, ha sido los vale, últimos 10. pero Muchas gracias, Alicia, vale. por la presentación de este trabajo que conocemos porque llevamos también implicados mucho tiempo desde las comunidades autónomas de una cuestión que es absolutamente fundamental para todos los temas de prestación de servicios y cálculos de accesibilidad. Por lo tanto, un tema importante que hay que seguir profundizando y trabajando. Muchísimas gracias, Alicia. Si os parece a todos, vamos Gracias. a dejar las preguntas para el final. Así hacemos todas las presentaciones y hacemos luego ya, más que preguntas, también un poco de debate y de mesa redonda. Vamos a pasar a al segundo trabajo que titulado La mejora de las direcciones postales de catastro a través del cruce con otras fuentes de datos. Nos lo va a presentar Francisco Javier Luque Rodríguez, que además de una dilatada experiencia en el ámbito del sector privado, se incorpora en el año 2018 a la Dirección General de Catastro, perteneciendo al Cuerpo de Ingenieros de Geógrafos, y que nos va a presentar este tema, como digo, relacionando las direcciones postales en catastro y su relación con otras fuentes de información. Pues Francisco Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Voy a compartir la pantalla. La estáis viendo ya. Pues nada, efectivamente, hoy lo que os queremos contar desde la Dirección General de Catastro es los trabajos que estamos haciendo de cara a mejorar la información que tenemos en nuestra base de datos y que también proporcionamos hacia afuera sobre datos de direcciones. Relativo a este tema, pues bueno, nuestra hoja de ruta hoy o las etapas que vamos a cubrir, vamos a ver un poco cuando hablamos de direcciones catastrales, direcciones postales catastrales, qué son, qué compañeros de viaje tenemos en este proceso y qué estamos usando, cómo estamos tratando de evolucionar y finalmente pues mostrar algunos indicadores que estamos teniendo en este procedimiento. Lo primero, bueno, cuando hablamos de direcciones postales o de direcciones catastrales, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de ellas? Si tomamos la definición de dirección que aparece en la directiva INSPIRE, en ella se relacionan directamente dos elementos, que es la identificación de una ubicación fija de una propiedad. El catastro como base de datos de bienes inmuebles, es decir, de propiedades, reúne, por tanto, estas informaciones. Y esto es lo que nos convierte en
lo que convierte las direcciones en algo especialmente significativo para Catastro, porque cuando nosotros hablamos de una vivienda, de un bien inmueble, de una casa, una ubicación, generalmente casi nadie se sabe su referencia catastral, pero la dirección no la sabemos todos, ¿verdad? La dirección sí que sabemos la calle, el número, de todo. Desde nosotros como personas mayores hasta nuestros niños con 3 o 4 años ya conocen cuál es la dirección de su casa. Entonces, es un identificador muy importante para poder localizar los bienes inmuebles y para poder localizarnos en el espacio. ¿Cómo tenemos estas direcciones nosotros dentro de la base de datos catastral? Pues bueno, hasta ahora las direcciones las tratamos como atributos, como parte de los bienes inmuebles. Entonces, no tenemos definido explícitamente un objeto espacial de dirección en nuestra base de datos. Entonces, este es un aspecto que queremos mejorar y de ahí que estos trabajos que estamos realizando. ¿Qué es lo que pasa? Claro, nosotros, la base de datos catastral y la información de los bienes inmuebles es una información viva que se mantiene diariamente en base a las tramitaciones de expedientes que nos llegan a la Dirección General de Catastro a través de nuestras oficinas regionales. Esto quiere decir que a través de esas peticiones y esos trabajos, nosotros también mantenemos actualizada nuestra información de bienes inmuebles, no solo a través de los trabajos de los trabajos que surgen por los ciudadanos, sino también del resto de administraciones que solicitan o comunican información o, por ejemplo, fedatarios públicos. Y a partir de esa información que nosotros tenemos almacenada en atributos de objetos más puramente catastrales, generamos los conjuntos de datos que proporcionamos tanto para los servicios de Inspire como para los servicios como para otros entregables que proporcionamos a organismos como por ejemplo el IGN o correos para la compleción de su base de datos. Por ejemplo, las direcciones cadastrales se usan para completar, para incluir información tanto en RT como cuenta Alicia, como en Cartuciudad. Y esta información tiene que ser procesada explícitamente para poder generar esa entregable y queremos avanzar en ese sentido. Cuando hablamos de direcciones en España, tenemos que tener en cuenta que no es solo la Dirección General de Catastro, hay muchísimos organismos vinculados a las direcciones. Y eso lo podemos ver volviendo a la definición de dirección que aparece en la directiva Inspire, que una dirección se define como una composición estructurada de nombres e identificadores geográficos. Y lo que tenemos en España es que dependiendo de qué parte de la dirección, qué parte de esos identificadores geográficos, de qué parte de esos componentes de la dirección estamos hablando, tienen distintos organismos responsables sobre ellos. Si nos situamos en una calle cualquiera de uno de nuestros municipios, pues podemos ver que lo que es la denominación de la vía, el número de vivienda, es responsabilidad del ayuntamiento. Son los ayuntamientos los encargados de definirlo y establecerlo. El IGN trabaja con la red de transporte, mantiene las delimitaciones de las unidades administrativas, proporciona la información geográfica de referencia de poblaciones delimitando núcleos poblados. Por otro lado, tenemos como otro componente adicional a la dirección, tenemos el código postal. Los códigos postales, la organización que se encarga de mantenerlos es Correos. Obviamente Catastro, que mantiene la base de datos de bienes inmuebles que están ligados a las direcciones como uno de sus componentes que pueden servir para su identificación. Y también tenemos el INE que mantiene unos registros del censo de población y por tanto mantiene también registros en nombres oficiales de vía y mucha más información, con lo cual vemos que tenemos un panorama muy complejo en el ámbito de direcciones con muchos actores involucrados. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en la Dirección General del Catastro para avanzar? Pues como comentaba, estamos cambiando nuestro enfoque. Queremos sacar las direcciones de ser parte de los atributos de los bienes inmuebles a ser un objeto geográfico en sí que podamos manejar y que podamos gestionar de una manera más apropiada y podamos proporcionar mejor servicio a todos los usuarios que requieren esta información. ¿Y por qué? Pues eso, porque lo que cantabas, porque queremos cubrir mejor los requisitos de nuestros usuarios, tanto a nivel nacional, como puede ser el IGN, como puede ser el INE, como pueden ser otros organismos. Queremos también mejorar nuestros datos, queremos enriquecerlos, que tengan más información y más adecuada y detectar y corregir errores que tenemos en nuestra base de datos. Y además queremos que
esta información que producimos sea más coherente con las bases de datos de otros organismos, como por ejemplo RT o la base de datos del INE, para mejorar la integración de la información y reducir los problemas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues nos estamos enfocando precisamente en este aspecto, en extraer las direcciones y conseguir que sean un objeto independiente. Esto implica que tenemos que revisar nuestro modelo de datos y tenemos que cambiar algunas cosas. Tenemos que crear una parte específica más orientada a la gestión de estas direcciones. En este proceso estamos revisando los componentes que usamos para definir las direcciones dentro del catastro, para también acercarnos lo máximo posible a la directiva Inspire y que sea más fácil la de conversión entre nuestro conjunto de datos y el conjunto de datos requerido por Inspire para facilitar ese proceso y proporcionar mejor información. Al incluir bases de datos oficiales, otras informaciones, como por ejemplo IGR poblaciones, enriquecemos nuestra información y además nos permite chequear la calidad, detectar errores y corregir esos errores. Y por tanto, en estos procesos también podemos enfocarnos en procesos más específicos de control de calidad para las direcciones y, por lo tanto, hacerle un seguimiento más específico de calidad y enfocarnos en su mejora. ¿Qué fuentes de datos estamos usando? Pues principalmente estamos usando las unidades administrativas a nivel Inspire que obtenemos de IGN, porque esto nos permite asignarle a la información que proporcionamos, por ejemplo, en el servicio Inspire, vamos a poder asignarle efectivamente el código de municipio Inspire para que sea más fácil linkar toda la información. Nos permite también corregir la grafía de los nombres, como por ejemplo, pues que en la base de datos por motivos de legacy de sistemas anteriores pues, y de la utilidad de aplicaciones, pues puedan estar nombres todo en mayúsculas, sin acentos, pues podamos utilizar la grafía correcta y evitar errores ortográficos de ese tipo. Estamos usando el IGR poblaciones para poder agregar información sobre la población a un nivel inferior del municipio, porque en muchos casos esta información no está totalmente integrada y a lo mejor en lo que es el núcleo de población inferior al municipio, en algunos casos pues está incluido como una parte complementaria al nombre de la vía y eso no es la práctica más correcta, máxime ahora que podemos disponer de estos conjuntos de información que nos permiten la mejora del dato. Igualmente estamos trabajando con el callejero del INE para adoptar nombres de vías oficiales, poder corregir, pues como decía, igual que en el tema de unidad administrativa, poder corregir, por ejemplo, errores de transcripción en un momento determinado, que al volcar el nombre de una vía en la base de datos haya podido haber un error tipográfico al escribir. Hemos tratado de usar RT como apoyo, pero en esta primera fase no nos ha aportado mucho más de lo que conseguíamos linkar con el INE, pero sí que es verdad que es algo que nos planteamos tratar de mejorar en el futuro y conseguir explotar más esa información para mejorar los datos y poder ser más compatibles. Y también estamos en vía de desarrollo de un acuerdo de colaboración con Correo para la mejora de los códigos postales en la base de datos de direcciones de Catastro. De hecho, estamos trabajando con ello, hemos conseguido, ahora veremos algunos de los resultados que hemos conseguido y lo que esperamos alcanzar. ¿Qué nos planteamos a futuro? Pues como comentaba, más adelante lo que queremos es tratar de explotar más todavía RT. Me parece bastante interesante lo que ha comentado antes Alicia sobre el tema de la red de transporte calibrada, porque en algunas situaciones en el ámbito rural, pues a lo mejor podría permitir asignar direcciones por vía y punto kilométrico de una manera más precisa. Y también queremos integrar la posibilidad de usar otros callejeros, como por ejemplo el callejero de La Rioja o en Erieca, en Andalucía, para detectar más errores, poder mejorar la información y también colaborar de una forma más sencilla con estos otros organismos. Y ya como parte final, presentaros un poco que dentro de este proceso también estamos analizando la calidad de la base de datos y detectando errores y tratando de corregirlos y depurarlos. ¿Qué tipo de resultados estamos alcanzando? Lo primero, indicaros que dentro de la Dirección General de Catastro trabajamos en base a un plan estratégico que nos define los objetivos estratégicos de la dirección y para ver cómo se están cumpliendo estos objetivos estratégicos, pues se utilizan una serie de indicadores y estos indicadores de calidad, tanto en este caso de direcciones como en otros campos que trabajamos, sirven para este seguimiento de la estrategia de la organización.
Si entramos en nuestra base de datos, bueno, uno de los aspectos principales es decir, yo si voy a buscar una dirección la voy a encontrar. Bueno, pues si la relacionamos con los inmuebles, la verdad es que los resultados que obtenemos es que el 90, menos de un 0,4% de las direcciones relativas a inmuebles no llegamos a producirlas con un punto georreferenciado, con lo cual tenemos un volumen muy alto de información, un nivel de compleción bastante alto. Una de las cosas que tenemos que sí que tenemos que mejorar, por ejemplo, es el caso de los duplicados. No sé, sí que es verdad que en algunos casos tenemos direcciones que si consideramos tan solo el nombre, el municipio en el que se encuentra la vía y el número de la casa, del edificio, podemos tener, nos aparecen más de una solución. ¿Dónde suele ocurrir esto? En ámbitos rurales donde hay muchas edificaciones dispersas o incluso en algunas zonas, como vamos a ver, como en este caso, donde se han hecho reparcelaciones, pero no se han llegado a asignar números, entonces puede ser que en la base de datos al dar de alta las parcelas, todas se han dado con un número de vivienda cero, un número de edificio cero, con lo cual aparece repetido. Pero en este caso estamos trabajando en ver qué opción tomamos, si representamos estas direcciones o no, porque al no haber nada representativo a lo que dirigirse, son direcciones que ahora mismo carecen un poco de sentido proporcionarlas. Javier, te quedan Eh, 3 minutos. Perfecto. Estoy ya terminando, gracias. Otra cosa es que, como comentaba, queremos usar los nombres oficiales de vía que recoge el INE para evitar errores de tipografía, errores de corrección y tener coherencia con el resto de bases de datos oficiales. Ahora mismo alcanzamos un nivel de coherencia con el INE donde conseguimos enlazar aproximadamente el 73% de las vías. Conseguimos mejorar, añadir como un 1% usando RT. Y el objetivo de esto es que consigamos enlazarlo y que tengamos correctamente todo correlacionado para evitar problemas y así poder proporcionar un nombre oficial y que no tengamos errores de tipografía. ¿Por qué suele pasar? Porque algunas veces nosotros tenemos que dar de alta una vía antes de que esté registrada en el INE, porque es cuando estamos tramitando un expediente. Y luego eso puede quedar ahí y no se añade el código de INE. Y eso nos ha llevado un poco a esta situación. Como decía, estábamos colaborando con correos y vemos que aproximadamente el 90% de las direcciones tienen un código postal correcto, pero es que incluso a través de análisis espaciales y cruce de información, prácticamente otro 8,5 vamos a poder mejorarlo dentro de poco, esperamos. Nos queda definir el procedimiento administrativo dentro nuestro para poder hacerlo y poder corregirlo. Y con lo cual, a nivel de códigos postales, esperamos a corto plazo tener una información con un nivel prácticamente del 98,5% de exactitud. Y por último, ver cómo tenemos las direcciones. Pues bueno, normalmente referenciamos a portal, pero no en todos los casos. Hay sitios donde no tenemos el número de policía sobre la cartografía, no podemos identificar el portal y se identifica al centroide de la parcela. Bueno, esto puede ser una indicación, una especie de indicador espacial de la calidad de esas direcciones y lo que buscamos, uno de los objetivos que nos hemos planteado es mejorar esta ubicación para tratar de reducir el número de direcciones que damos a nivel de centroide. La situación ahora mismo es que damos como un 67% a portal y un 32% a nivel de parcela, pero que los porcentajes son bastante distintos si estamos trabajando en una zona urbana o en una zona rural. En la zona rural, en una zona rústica. La zona rústica se invierten los porcentajes. Estamos trabajando 60-30, 70-30, pues se invierten en un 30-70. En definitiva, estamos trabajando por usar un nuevo enfoque para la gestión de las direcciones. Estamos usando bases de datos externas como RT, INE, unidades administrativas, etcétera, para enriquecer nuestros datos y proporcionar mejor información y esto nos está permitiendo también desarrollar nuevos controles de calidad para mejorar la información y proporcionar mejores datos. Simplemente los contenidos que se han usado y muchas gracias por su atención. Muy obrigado. Devuelvo la conexión a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Javier. Yo os pido disculpas a todos los panelistas, que sea riguroso con el tiempo, que es lo que se me ha pedido para que haya tiempo de debate, porque son temas muy, muy, muy interesantes. Y yo te agradezco también, Javier, igual que pasaba antes con Alicia, porque creo que este es un tema fundamental, ¿no? El trabajo a nivel de escala
en el que los prestadores de servicios, sobre todo pues, las entidades locales y las comunidades autónomas, necesitamos precisión en el dato. Y el tema de las direcciones, en este caso, porque estamos trabajando ya a nivel de manzana y a nivel de portal, es absolutamente fundamental. Por lo tanto, os agradezco que estéis en esta línea de trabajo y como están diciendo ya algunas comunidades autónomas en el chat, Andalucía, por ejemplo, pues quieren ser compañeros de viaje en esta aventura, ¿no? Desde Aragón también nos interesa especialmente. Así que muchísimas gracias. Bueno, Vamos a a, vosotros. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente intervención, que es también relacionada con las direcciones postales, el escaparate de las direcciones postales que nos va a explicar Iciar Doñate Vadillo, que es ingeniero técnico topógrafo, trabaja en el CENIC y trabaja en estas cuestiones relacionadas con Cartociudad, los servicios de visualización y descarga y de geoprocesamiento de estas informaciones. Nos va a explicar precisamente con ese título Cartociudad 2021, escaparate de direcciones postales y POIs en España. Así que, Iciar, cuando quieras, adelante. Gracias, Fernando. Buenos días. Y bueno, como ha explicado Fernando, voy a explicar las novedades que hemos tenido en el proyecto de Cartocidad. Primero de todo, os voy a introducir a Cartocidad, una breve explicación, os voy a contar los servicios que tenemos y posteriormente voy a hablaros del nuevo geocoder que se está desarrollando. Primero os voy a contar cómo estamos actualmente y posteriormente lo que depara el futuro. Todo esto lo vamos a poder visualizar en un visualizador de pruebas, donde todavía también está en desarrollo, en el que se ha incorporado este nuevo geocoder. También os voy a comentar el nuevo portal que se está desarrollando de Cartocidad y para ello también tendremos que ver cómo está actualmente. Y por último, las conclusiones. Bien, ¿qué es Cartocidad? Pues como muchos de vosotros sabéis, es el conjunto de direcciones postales de España que tiene representación puntual y procede de distintos organismos, tanto estatales, autonómicos y locales. Y estas direcciones se complementan con la asignación del código postal, la población y la unidad administrativa a la que pertenecen. Todo ello hay que sumarle que en nuestra base de datos también tenemos los puntos de interés y topónimos. A estos datos también se le añade el código postal, población y unidades administrativas. ¿Y cuál es el objetivo? Pues tener una base de datos lo más completa y actualizada posible y así que el usuario pueda geolocalizar cualquier punto sobre el territorio español y que esa información sea oficial. Con toda esta información se utiliza una serie de servicios. ¿Qué servicios se tienen? Pues tenemos los servicios de descarga del WPS, también se pueden acceder a los servicios de Cartocidad a partir del ejemplo de descargas, también tenemos de visualización el WMS, de geoprocesamiento el WPS y los servicios Red, Service y Geocodificador. En esta presentación me voy a especificar en el geocodificador. Luego el geocodificador se puede incorporar en diferentes visualizadores y también vamos a ver el ejemplo. ¿Y dónde tenemos toda esta información? Pues la tenemos en el portal de Cartocidad. Por ello es importante que esté actualizado. Bien, el nuevo geocoder. Primero comentar que es el servicio REST Geocoder, que es una aplicación que está instalada en servidores Linux sobre Apache Tomcat y realiza geocodificación directa e inversa. Es decir, obtenemos las coordenadas de una dirección y viceversa. A través de unas coordenadas tenemos la dirección o el topónimo o el punto de interés. ¿Y cómo lo hace? Pues tenemos por un lado la base de datos y por otro lado el geocoder. Mediante utilización de consultas obtenemos los resultados pedidos. ¿Y qué puede localizar? Pues puede localizar direcciones en un urbano como en interurbano, los códigos postales, también puede localizar poblaciones, puntos de interés y topónimos, referencias catastrales y unidades administrativas. ¿Y cómo está actualmente el geocoder? Bueno, pues los aspectos inmejorables que están bastante bien del geocoder es que nos da el orden de resultados según el grado de coincidencia y en orden alfabético por municipio. Aquí se ve un ejemplo que en Plaza Mayor Madrid nos ha dado primero por el tipo de día que hemos escrito y luego la similitud del nombre que hemos escrito también. Y luego posteriormente nos lo irá dando por orden alfabético del municipio. También algo característico es que tiene la similitud de fonética. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí escribo Colegio Obispo Pereiro con V, ¿no? Pues me va a devolver el dato como está mencionado en la base de datos y como es el dato oficial, ya bien escrito y con las siglas de CIES. Otros puntos a favor, pues que tenemos diferentes geometrías. Tenemos desde geometría puntual para los puntos kilométricos, portales y puntos de interés, por ejemplo. Tenemos geometría
superficial, como se ve aquí, en las comunidades autónomas, municipios, provincias y códigos postales. Y también tenemos la geometría lineal, como se ve aquí, calle Sevilla, gracias a los datos de red de transporte, y con el identificador de vial podemos dibujar las geometrías. Y algo también característico de este servicio Geocoder es que mediante la codificación nos conectamos al servicio SOAP de catastro y podemos obtener las referencias catastrales. Nos lleva al punto de dicha referencia catastral, como se ve en esta imagen aquí. Pero claro, todo no es perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que mejorar de este Geocoder? Pues bien, a día de hoy, ¿qué ocurre? Que cuando escribimos un portal que tenga una extensión, el Geocoder no sabe diferenciar. Nosotros lo tenemos almacenado en la base de datos, pero el Geocoder te da un resultado aleatorio. Como se ve aquí, hemos escrito en la calle Sánchez Pacheco 90, por un lado tenemos el 90 y el 90.000. Pues el Geocoder nos ha llevado 90. Otro problema que tenemos es que no diferencian las carreteras, tenemos tanto portales como puntos kilométricos, pues el geocoder no está codificado de tal forma de que lo diferencie. Normalmente siempre nos lleva al punto kilométrico, pero hay casos, como se ve en esta imagen, M4010, que nos está llevando al portal. Nos tendría que decir que está el portal y el punto kilométrico. Y luego el problema mayor aquí, digamos, que tenemos es la lentitud del servicio. ¿Qué ocurre? Que en muy pocas consultas el geocoder se colapsa porque por un lado tenemos el geocoder y la base de datos, y cuando hacemos llamamientos a la base de datos realizamos una multitud de consultas. Entonces surge el error del timeout, es decir, que si nos da un resultado, pero el usuario no lo puede ver. Aquí he enseñado un ejemplo, que si me voy aquí, si yo escribo aquí calle Sofía 52, como se ve, no hay ningún resultado. En la base de datos lo tenemos, yo sé que este resultado me lo va a dar, pero con un tiempo que no está establecido. Bien, entonces, ¿cuál es el futuro de nuevo Geocoder? Pues tener mejor rendimiento y mejor calidad de resultados. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues se ha actualizado la tecnología y se ha desacoplado la lógica de la búsqueda y gestión de base de datos. Por un lado vamos a tener las búsquedas y por otro lado la base de datos. Y no va a ser que esté de una forma la base de datos, va a ser independiente a la lógica de la búsqueda. Todo ello nos va a facilitar el mantenimiento de dicha base de datos. Y algo muy importante que debo de comentar es que este servicio REST es compatible con el anterior, es decir, que todos aquellos usuarios o organizaciones que usan el servicio REST Geocoder no les va a afectar. Cuando hagan el llamamiento a este servicio van a tener las mismas respuestas, lo único que, por ejemplo, les darán extensión, el servicio irá más rápido y tendrá todas las mejoras. ¿Cuál ha sido la metodología a seguir? Por un lado, se ha hecho primero el estudio previo, ha hecho un historial de usuario, es decir, cómo los usuarios realizan consultas y cómo quieren ver los resultados. Para ello también aquí nos hemos dado cuenta del tema de la extensión, luego también lo del punto kilométrico y también, por ejemplo, se ha dicho que primero se hagan las comunidades autónomas, provincias y municipios. Esto ya a día de hoy ya está en el protocolo. También se ha estudiado la base de datos y cómo mantenerla. Lo que se ha hecho ha sido un estudio para poderla simplificar y que sean los procesos mucho más rápidos los de actualización. Y se ha estudiado también los requisitos de instalación. Posteriormente, se ha hecho el diseño, es decir, la arquitectura y el proceso de carga y configuración de todas las herramientas necesarias. Y por último, la implementación e instalación, y todo ello a día de hoy está en pruebas. Se ha configurado el servicio como se quiere con este historial de usuario, se ha realizado todos los procesos de carga y configuración de búsquedas para así, mediante pruebas, ir configurando el código del Geocoder a nuestro gusto y al gusto del usuario. Aquí tenemos una visión general. Por un lado tenemos el sistema operativo, que sería desde aquí, lo tendríamos aquí instalado. Luego, por otro lado, está en la parte de desarrollo, que está actualmente en desarrollo, y la base de datos de capacidad. Pues bien, como os he comentado, queremos separar la lógica de búsqueda de la base de datos. Para ello, ¿qué se ha hecho? Tenemos por un lado la base de datos, la cual, mediante la herramienta PDI, se genera una serie de índices de unas subconsultas que Elasticsearch, que es la nueva tecnología que vamos a implementar, se conecta a esos índices, indexa toda la información de la base de datos y el Geocoder da respuesta. Con ello que conseguimos una gran velocidad de respuesta y que la calidad de los datos no dependa
de cómo está actualmente la base de datos de Cartociudad. Aquí os voy a enseñar una serie de ejemplos de este es el visor donde se ha implementado el nuevo Geopoder. Bien, y me pongo aquí ya. Si yo, por ejemplo, escribo la calle anterior, que no se veía que no estaba dando resultados, como veis, ya me va dando, bueno, también lo que tiene Elasticsearch es que me va dando similitudes según yo voy escribiendo. Y si escribo ya Madrid, vemos que nos está dando el resultado, porque efectivamente lo tenemos en la base de datos de Cartografía. Otras mejoras que se pueden ver, pues si yo, por ejemplo, pongo N40 1, me va a dar lo que os he comentado. Me está dando el punto kilométrico, que hay dos, uno para cada lado de la carretera, y el portal. Vemos que aquí nos está dando el kilómetro 1, y si escribo el otro, nos va a llevar al portal. Como se ve, tenemos aquí un kilómetro 29 y este es el portal 1 del año 40. También, como se puede ver, con este servicio, con Elasticsearch, lo que se consigue es que la rapidez sea mucho mejor a lo que tenemos actualmente. Ay, perdón. Y ahora os quería comentar el nuevo portal que se ha estado desarrollando. Para ello, quiero enseñaros cómo tenemos el actual portal de Cartociudad para que veáis una comparativa de lo que se está haciendo, de lo que tenemos ahora con lo que se está haciendo. Bien, este es el portal actual. Como veis, aquí nos faltan algunas ventanas, ¿no? Cuando tenga toda la información desglosada, y está aquí en el apartado izquierda. Tenemos por un lado que es Cartociudad, que por ejemplo nos da una pequeña explicación y posteriormente tenemos que ir uno a uno para ver lo que tiene cada elemento. Aquí bueno, se ven todas las direcciones que tenemos, que como sabéis tenemos de redes de transporte, pero también tenemos otras fuentes oficiales que las complementamos con las direcciones de redes de transporte. Y por ejemplo, si queremos ver otros datos, tendríamos que ir atrás. Entonces, es una página que está un poco, es poco intuitiva. Luego también tenemos, por otro lado, por ejemplo, el directorio de servicios, el cual aquí está todo desglosado, los diferentes servicios que tenemos, pero es verdad que hay que ir buscando uno a uno y tampoco es que tengamos una especificación clara, por ejemplo, del servicio REST o Core. Bueno, entonces, teniendo esta comparativa, quiero que veáis lo nuevo que se está haciendo. Bueno, lo primero de todo, la conclusión que he comentado, pues que tenemos el portal bastante obsoleto, es una visión confusa y poco intuitiva. Por ello se ha hecho un cambio de diseño, una nueva imagen, se quiere que sea más actual e intuitiva, que se puedan visualizar todos los servicios que tenemos aquí desde Cartociudad y que tenga una documentación relevante a estos dichos servicios. Y también ir introduciendo todas las novedades que vayan surgiendo. Tengo que comentar que este trabajo se ha realizado gracias a mis compañeros de diseño y edición, Laura Alemán y David Romera, que la verdad es que están haciendo un trabajo muy bonito y está quedando muy bien la web. Esta es la página nueva. A ver, vale. Esta es la página principal. 3 minutos, Iciar. Vale. Comentar que está en desarrollo. Tenemos por un lado todas las herramientas que tenemos aquí en el que ofrece Cartociudad, desde el conversor de coordenadas, todo procesamiento. Aquí podemos acceder al visualizador y, por ejemplo, desde qué es Cartociudad, vamos a ver que está todo explicado mucho mejor. Tenemos la breve explicación y luego, si vamos uno a uno, tenemos por un lado las direcciones, que nos explica todo, y si queremos ir a otro sitio no tenemos que estar yendo atrás y adelante. Es todo mucho más intuitivo y fácil. Luego también tenemos los recursos con diferentes servicios. Como os he comentado, por ejemplo, aquí tenemos una breve explicación del servicio REST, del Geopoder, con ejemplos del resto de servicios que también ofrecemos y así sucesivamente con el resto de servicios. También tenemos la herramienta de cálculo, que por ejemplo podemos obtener las coordenadas mediante el cálculo directo o cálculo inverso. El cálculo de la distancia Manhattan, aquí hemos explicado qué es exactamente la distancia en Manhattan. Y bueno, como veis, está todo mucho más detallado, está mucho más explicado con mayor detalle. También tenemos la documentación,
donde se van a ir subiendo los elementos, artículos y presentaciones que vayamos haciendo, un vídeo explicativo también de la página web. Y, por ejemplo, algo muy importante que creo que es necesario son las FAQs, que hemos añadido los tipos de información que tiene Cartocidad, ya que tenemos muchos servicios y cada servicio ofrece diferentes elementos, diferentes fuentes. Bien, y por último, para acabar, las conclusiones, pues con el geocode, respecto al geocode y la base de datos, lo que se quiere es que sea eficiente y rápido, que se pueda configurar según las necesidades de los usuarios, y respecto a la base de datos, que la actualización y el mantenimiento sea rápido y eficiente. Respecto al portal de Cartocidad, del cual no me ha dado mucho tiempo a que veáis, pero bueno, en breve estará en producción, lo que se quiere es que sea actual e intuitivo y que los usuarios se puedan beneficiar de todos los servicios y a la vez estén informados y puedan ver todas las novedades que van surgiendo. Muito obrigada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Iciar, por tu intervención. Bienvenidas todas las modificaciones de este histórico proyecto de Cartociudad, en la que esperemos que cada vez más instituciones estén vinculadas a él para mejorar su calidad, y esos cambios estéticos, ergonómicos y de funcionamiento, bienvenidos para una herramienta tremendamente útil. Ya luego tenemos algunas preguntas muy concretas técnicamente. Esperamos a la última intervención y formulamos las preguntas. Muchas gracias, Iciar. Pasamos a al último trabajo que tenemos en el día de hoy. Lo van a presentar dos personas. En primer lugar va a intervenir Victoria. Voy a presentarlas las dos a la vez y luego ya intervienen. Nos va a presentar el trabajo titulado Gestión de las carreteras de la Diputación de Cáceres mediante segmentación dinámica. Va a intervenir en primer lugar Victoria Domínguez Serrano, que es arquitecto especializada en urbanismo, que ha trabajado en distintas áreas de la Junta de Extremadura y de la Diputación de Cáceres, donde actualmente está liderando el proyecto Estrategia Provincia de Cáceres Territorio Inteligente, y en este trabajo nos van a exponer esa gestión de las carreteras mediante segmentación dinámica. Intervendrá después Diego Jiménez Madroñal, geógrafo del Servicio de Planificación Regional y Paisaje dentro de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, donde complementará la exposición del trabajo que van a presentar sobre la gestión de las carreteras de Cáceres. Por favor, Victoria, cuando quieras. Hola, buenos días, muchas gracias. También darle antes que nada las gracias a Diego, que ha formado parte de este trabajo desde el principio y que luego ha fichado por la Junta de Andalucía, pero que sin embargo se siente involucrado con la labor aquí desarrollada y nos acompaña hoy para hacer esta exposición. Voy a compartir. Os vamos a contar la exposición entre los dos porque yo únicamente voy a hacer un encuadre de por qué hemos desarrollado este trabajo y después el desarrollo metodológico os lo va a exponer Diego. Nosotros, este proyecto se plantea como un viaje incierto, como aquí os pongo, porque tenemos un punto de partida que viene de la estrategia que plantea la Diputación de Cáceres. Como sabéis, la provincia de Cáceres es una de la segunda más extensa y no la más poblada. Entonces, la escala territorial cobra una gran importancia y trabajar con datos geográficos es una oportunidad para nosotros en cuanto a la gestión administrativa. El trabajo de arriba abajo, desde las escalas de estructura INSPIRE, por ejemplo, a nosotros nos ha resultado bastante dificultosa. Sin embargo, tenemos que dar respuesta a las necesidades de nuestra población.
y nuestro territorio. Entonces hemos hecho un trabajo paralelo de arriba abajo y luego de abajo arriba desde lo más cercano, desde el territorio hacia las metodologías que se están implantando. Esto nos ha planteado muchísimas encrucijadas en cuanto a cuáles son las tecnologías, las iniciativas estrategias a las que nos tenemos que incorporar. Y nos ha hecho enfocarnos en realmente cuál es el objetivo de nuestro viaje. El objetivo de nuestro viaje es intentar hacer producción y gestión del dato territorial, del dato espacial, pero de una forma colaborativa. Porque lo que nosotros hemos detectado es que pese a ir evolucionando la tecnología en cuestiones como los visores o los servicios, donde tenemos más problemas es en conseguir tener un dato actualizado, porque en el momento que tomamos un dato, lo subimos y lo tenemos visible, al mismo tiempo nos lo están modificando. Entonces, nuestro esfuerzo se está volcando en intentar trabajar con todos aquellos organismos, personas, administraciones, servicios, empresas, universidades, colegios profesionales que hacen producción y gestión de datos. Y este camino lo hacemos con cuatro dimensiones que trabajamos a la vez, ¿no? Por una parte es intentar sistematizar en lo posible la toma de datos para que nos facilite la colaboración. Lo que ha hecho Inspire a otro nivel, nosotros lo tenemos que hacer al nivel más básico del trabajo constante que hacemos. También hacer una plataforma que nos permita monitorizar datos sensorizados, que sea común para todos los datos que se producen en nuestro territorio. Trabajar con la sistematización del dato que producimos en las administraciones, intentando poner desde el principio la georreferenciación y, sobre todo, ser capaces de publicar de una forma sencilla todo este trabajo para que lo pueda consumir el público y pueda también interactuar con nosotros. En este sentido nos encontramos el problema que estábamos trabajando a dos velocidades, pero en sentido real y sentido figurado. Por una parte, estábamos haciendo toma de datos y estamos haciendo toma de datos a pie de calle de lo que es la encuesta en la cual nosotros nos desplazamos personalmente con distintos tipos de medios y además estamos suministrando cartografía y datos en medios analógicos y que entendemos que tenemos que seguir haciéndolo porque nuestro territorio es como es y ya solamente que tengan la capacidad muchas personas, nuestros usuarios, de hacer, de poder consumir datos abstractos de cartografía ya nos parece suficiente. Sin embargo, a la vez tenemos otros servicios que están desarrollando cartografía en formato SIG con medios fotogramétricos como es el servicio de carreteras, de red viaria y que también necesitábamos integrarlos dentro del sistema. Este ha sido el desafío que ha propiciado este proyecto. Al mismo tiempo, nos pasa lo mismo con la gestión administrativa. Estamos produciendo datos de forma constante. Por un lado, estamos intentando conseguir integrar ese dato en el sistema con la normalización y sistematización de datos, pero por otra parte, el servicio de red viaria está produciendo ya datos georreferenciados que se está utilizando para la gestión. Entonces, lo interesante del proyecto de la gestión de la red viaria es que se ha hecho un levantamiento de toda la red viaria con sistema fotogramétrico, que se ha incorporado paralelamente a un sistema GIS, pero que la gestión de cada uno de los elementos que forman parte de esa red se está gestionando ya desde un gestor de contenido que vuelca la información en sí. Eso, además, se incorpora la parte de la sensorización. Trabajamos por una parte con los municipios para intentar incorporar sus datos y, por otra parte, las carreteras están intentando avanzar en tener una sensorización de datos que se pueda incorporar de forma automática. En todo este proyecto, el siguiente punto importante, como comentaba, era el intentar publicarlo. Y el publicar la información generada desde el programa y la metodología de fotogrametría y SIG de la red viaria estaba a otro nivel que lo que nosotros estábamos trabajando, por otra parte, con la toma de datos municipal. En este viaje
nuestro mapa de trabajo. Entonces, es ser capaces de integrar la información de datos de distintas fuentes y ser capaces de poder publicarlo asequible para el público. Y eso nos marca un itinerario. Es la estrategia que tenemos de trabajo de información territorial, que tiene como base el geodato como punto de partida, el trabajo de gestión fotogramétrica y SIG que está desarrollando la gestión de carreteras, tanto para realizar el catálogo, que se ha hecho un catálogo nuevo, que es el que está publicado, que es el que vais a ver ahora. Todavía no está vigente, pero está ya en formato SIG y con un montón de información añadida que sirve además para hacer la explotación de carreteras, el mantenimiento de la red viaria y el seguimiento de todas las actuaciones y obras que se hacen en ella. La IDE como oportunidad de digitalización de la administración y el geodato como punto de apoyo en la estrategia que se está realizando, y el geoportal para compartir esta información. Y eso nos lleva al punto que vamos a ver, que es el visor de carreteras de la provincia de Cáceres, que incluye el catálogo en tramitación, y que lo que antes era un sendero, creemos que ahora ya es un camino cierto, que nos va a comentar Diego. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto a Fernando como a Victoria sus palabras y la presentación. Y sin más dilación, comienzo la presentación. Presentación que, como ya han comentado, vamos a tratar cómo se ha cambiado un poco el paradigma, el enfoque mediante el que se gestionan las carreteras y su información asociada, las carreteras titularidad de Diputación de Cáceres. El marco de referencia es la presentación que a grandes rasgos ha realizado Victoria, es decir, un marco en el que se integra tanto un trabajo previo en gabinete, en el que se integran sistemas de información geográfica de escritorio, de campo, y en el que como núcleo central está una base de datos espacial, Postgre, con su vertiente espacial PostGIS. Luego sus correspondientes visores mediante UMS y generación con la aplicación de MapStore. Tampoco me quiero detener demasiado en esta parte porque es algo que ya ella ha comentado con cierto detalle y que como resultado final podemos decir la IDE, el geoportal, en la cual se integran diferentes visores, centrándonos en este caso en el de carretera y además de los diferentes accesos a la URL de los servicios generados y la posibilidad de acceder a los datos sensorizados y de solicitar cartografía si así se requiriera. Comenzando ya, por tanto, el marco de las carreteras, el trabajo que aquí nos ocupa, nos encontramos antes de realizar este trabajo con un enfoque en el cual desde el personal de la red viaria de la Diputación de Cáceres se accedía o se modificaba la información de las incidencias de carreteras a partir de un software específico desarrollado en proceso por el personal de la administración, pero que desde el personal encargado de introducir los datos se quejaba o adolecía de un carácter farragoso y complicado y que además se basaba en tecnología Google. Por tanto, era necesario un cambio de paradigma, aprovechando asimismo el cambio de la página web, de forma en el que se aprovechara y se diera un paso adelante en ese sentido. Por tanto, se buscaban tres objetivos principalmente. Un objetivo de manera en que la introducción de la información fuera sencilla en el sentido de que el personal encargado de ello no tuviera complicaciones. Objetivo que, como luego veremos, se ha conseguido y con creces. Luego, igualmente, que fuera una información de carácter inmediata, es decir, estamos tratando con carretera, de información que, como han comentado en las anteriores presentaciones, de servicio público y que, por tanto, tenía que tener un carácter lo más rápido posible, pero igualmente información no redundante. Eso entra en relación con la segmentación dinámica que veremos a continuación, de manera en que la información no apareciera de forma repetida, sino de forma única y que por tanto se facilitara su gestión.
En este sentido, el marco o la información a mostrar en el visor se compone, en primer lugar, tanto del catálogo que ha comentado Victoria, es decir, el inventario de todas aquellas carreteras, 211, de titularidad de la Diputación de Cáceres, pero luego igualmente 4 grandes grupos de capas que podemos denominar como temáticas, que son aquellas en las que se refieren a algún aspecto, ya sea perenne o permanente o singular y estacional de la red viaria y que es susceptible y objetivo de que se muestre en el correspondiente visor de carreteras. Por tanto, aquí vemos ya que se trata de información susceptible y que por tanto ha sido objeto posterior de tratamiento bajo la metodología segmentación dinámica. Es decir, tenemos una geometría y esa geometría en la cual diferentes tramos de ella están afectadas por rasgos temáticos en la que por tanto para evitar esta buscada, evitar la redundancia de la información, vamos a segmentar, cortar esta única geometría a partir de diferentes tablas de eventos, tablas alfanuméricas, que por tanto, digamos, sintetizan toda esa información y van a servir como puntos de corte posteriormente. ¿Qué datos de partida o qué información tenemos para realizar, digamos, este tratamiento de segmentación dinámica? Como comentaba Victoria, tanto por método fotogramétrico como también por método GPS cinemático, es decir, una cámara a bordo de un coche en un trípode va tomando datos de todas las carreteras que son titularidad de la Diputación de Cáceres. Es decir, no solo de la carretera, sino también igualmente va tomando datos de los diferentes puntos kilométricos que servirán para otorgar la información de puntual y por tanto de distancia, es decir, de coordenada M, a los diferentes tramos de carretera. Con estos datos nos encontramos que son necesarios realizar un ajuste cartográfico o que es necesario un tratamiento posterior por el resultado que nos llega al servicio de datos territoriales. Es decir, nos encontramos con errores de tipo bucle o intersección generados por la metodología de tomo de datos de GPS, en el que en cualquier momento en el que falle la conexión de los satélites, se pierde y vuelve al punto anterior y por tanto requiere un tratamiento topológico desde un sistema de información geográfica, pero también errores en la geometría. Zonas boscosas, como vemos en la imagen, correspondiente a la carretera del puerto de Honduras, debido a la mala cobertura satelital, fue necesario en este caso realizar una toma de datos que corrigiera estos errores en la geometría. No obstante, como se aprecia en la imagen, la geometría que otorga el servicio de red viaria tiene ciertos beneficios en comparación con otras geometrías, es decir, la geometría del servicio de red viaria es la del tono naranja, mientras que la del tono verde y negro se corresponden a las de la Junta de Extremadura y la de Cartociudad. Es decir, 3 minutos, Diego, lo siento. vale. Entonces, a este tratamiento, digamos, ya tenemos unas geometrías depuradas y que son susceptibles de tratarse o de analizarse mediante el procedimiento de segmentación dinámica. Concepto que, como decía, hace referencia a el otorgamiento de una medida de la coordenada M a lo largo de una línea previamente georreferenciada o geolocalizada, cuyos componentes principales son tanto los tramos de carretera, es decir, los arcos o segmentos, como los puntos, en este caso los puntos kilométricos, que otorgan la coordenada M a cada punto de ese segmento correspondiente. Hubo dos posibilidades para el tratamiento. Uno, primero, realizarlo por medio del complemento LRS de QGIS, que tenía como aspecto positivo la posibilidad de realizar una calibración de forma sencilla y directa, dada su buena interfaz gráfica y que además otorgaba la posibilidad de dar resultados sobre la calidad y los errores generados en el proceso, pero como aspecto negativo es que no se trabaja directamente con la base de datos y por tanto requería un trabajo posterior para su visualización en el correspondiente visor. En ese sentido, además, el tratamiento de en la base de datos espacial otorgaba la posibilidad de asociar esta información al resto de esquemas que componen esta base de datos y de asignar restricciones, tanto de tipo referencial para la asignación de las claves de carretera, como de dominios y diferentes valores. En este caso, teniendo ya la red de carreteras calibrada y con la creación de la tabla de eventos, es decir, la tabla alfanumérica en la que se asigna tanto la clave de la carretera como el punto kilométrico de inicio y final, se rellena esa información
y mediante vistas que llevan consigo también la ejecución de la función o de la sentencia line sum strain, se consigue, digamos, la partición o el corte de esos tramos de carretera a partir de ese catálogo, de esas 211, y se van generando vistas que hacen referencia a los diferentes temáticos. Igualmente, el objetivo de que fuera sencilla la introducción de la información se consigue mediante formularios generados del proceso para el personal de la red diaria, que dan como resultado final un visor en el cual se muestran de manera sencilla y bastante directa tanto los diferentes temáticos, y que en su estado actual podemos ver que hay algunas carreteras afectadas por tramos de obra o bien cortadas. Y finalmente, en lo que se refiere a las posibilidades futuras de este trabajo, podría ser la integración con el eje viario de los diferentes núcleos de población que van tomando mis antiguos compañeros cuando hacen la toma de datos, o bien, como comentaba Alice en la primera sesión, la realización de mapas de isócronas, o bien, con una finalidad más desde el punto de vista socioeconómico, en un territorio también como Cáceres, la integración en diferentes visores de finalidad turística y, por tanto, conocer qué carreteras están cortadas, están en obra o tienen problemas, sobre todo en época invernal, por riesgo de hielo o nevadas. Y con esto finaliza la presentación. Muchísimas gracias, Victoria y Diego. Yo creo que bajar el nivel de escala también de estos conjuntos de informaciones es importantísimo y, bueno, este trabajo de gestión de las carreteras muy interesante. Pasamos sin más, sin perder más tiempo a las preguntas. Ha estado bastante activo el chat. Voy a intentar, os pido que seáis concretos en las respuestas. Directamente voy a hacer una primera ronda para formularos algunas cuestiones y algunas preguntas del chat y que yo mismo he ido anotando. Entonces os pido por favor concreción para que podamos de alguna manera todos tener respuesta oportuna por vuestra parte. Empezaría por Alicia. Había varias preguntas relacionadas con la incorporación de isocronas, de cálculo de isocronas a hospitales, si van a estar disponibles, si se iba a incluir información sobre el dominio público y la servidumbre con respecto a esta red de carreteras que se estaba generando. Vale, sí, bueno, en relación a lo del dominio público, realmente no lo estamos enfocando en principio así, ¿no? Estamos fundamentalmente trabajando en lo que es la completitud de la red y en una mejor delineación de la misma, pero esa parte, el ejemplo que he utilizado para ilustrar el potencial de uso de los datos es un caso de uso concreto que hizo Catastro, ¿vale? Para, dentro de sus procesos de mejora de esa definición de dominio público, se basó para hacer un primer diagnóstico en datos de RT, pero en RT a día de hoy no es o sea, estaría fenomenal, pero es como un caso de uso muy avanzado que de momento no está planteado. En relación a las isócronas, bueno, el resultado que tenemos, y creo mi correo está por ahí, si no, se lo facilito ahora a la persona que lo ha preguntado. Podemos facilitar el resultado de esa consulta. Es una consulta hecha específicamente a partir de unos datos de partida que nos dio el ministerio que nos hacía la consulta. Luego no sé hasta qué punto a lo mejor, no sé, si responde al concepto de localización de centro sanitario que necesitas, pero en cualquier caso sin ningún problema. Teniendo en cuenta que parte de los datos que nos facilitaron y que lo hicimos con los datos que tenemos en ese momento, sin ningún problema, nos ponemos en contacto y lo facilitamos. Perfecto, muchas gracias Alicia. Y si hay tiempo, me gustaría para que vayas pensando una cuestión que planteo yo, que es el tema de cómo se articula la actualización y de quién de esta red de carreteras y la implicación de las comunidades autónomas en esta información. Lo pensamos y si no, lo hablamos más adelante. De acuerdo. Venga, Javier, había algunas preguntas sobre la integración de los PK, la coordinación entre el INE y el catastro. Hay un par de cuestiones sobre esa cuestión y yo añadiría otra que es el papel de los ayuntamientos en esta mejora, en este proceso de mejora que hacéis. Si nos los puedes englobar todos para contestar. Sí, a ver, por un lado, yo estoy dentro del subgrupo de trabajo, con lo cual sí que estamos teniendo en cuenta lo del subgrupo de trabajo de geocodificación. Por diferentes circunstancias, en las últimas reuniones no he podido participar, pero estamos ahí y lo tenemos en cuenta.
En cuanto a la integración de los PK, nosotros trabajamos al nivel de las direcciones que estamos proporcionando de portal. En nuestra base de datos tenemos 4 identificadores, 4 localizadores básicos, que son el número de policía, el duplicado de ese número, esa extensión para cuando es un 4B o tal, y el PK también lo consideramos como un atributo que lo tenemos, con lo cual podemos generarlo como un localizador para esas situaciones. Entonces, lo que tenemos que, en algunos casos tenemos direcciones así, que están dadas por PK, lo que a futuro queremos ver qué más podemos explotar de DRT y ver si podemos mejorar algún tipo de esas direcciones. Por otro lado, el papel de los ayuntamientos, en principio tienen igual que tienen que notificar al INE sobre los cambios de denominación de vías, también tienen que comunicarlo a Cadastro. El problema es que a lo mejor pues algunas veces o hay algún problema de comunicación o no se produce y hay algunas veces que esa información no llega. O, por ejemplo, los ayuntamientos más pequeños tienen menos capacidad para hacerlo. Un ayuntamiento como el de Madrid o el Barcelona tienen muchísima más capacidad, con lo cual se producen muchísimas menos incidencias de este tipo. ¿De acuerdo? Y estamos usando ahora mismo los datos más abiertos que disponemos del INE y sí que ahí tenemos una vía que tenemos que retomar y fortalecer para tratar de integrar mejor la información con respecto a INE. Creo que con esto he cubierto todas las preguntas. Si hubiese puesto así, Muchísimas a ver. gracias, Javier. Si tenemos tiempo, volvemos con alguna cosa más que es muy interesante. Para Iciar había una pregunta muy concreta de Agustín, preguntando sobre la búsqueda y la incorporación de los RT calibrados. No sé si has tenido oportunidad, Iciar, de leer la pregunta. Sí. Sí, sí, lo que va a decir respecto a este tema, nosotros, nuestra fuente oficial en la que tenemos casi 15 millones de puntos en propiedad de redes de transporte y actualmente, bueno, ya que está aquí Alicia, que me corrija si me equivoco, estos datos, los puntos kilométricos los tenemos sin decimales, son números exactos, entonces a día de hoy no podemos darlos, no disponemos. Ya eso, nosotros o sea, básicamente nosotros partimos de los datos de redes de transporte. Sí, Vale, muchas gracias, Iciar. Para Eh, Victoria y para Diego, veo que Victoria está contestando en el chat también algunas preguntas locales desde la Dirección General de Urbanismo y Ordenación de la Junta de Extremadura en relación con la visualización de antiguas denominaciones de los viales y veo que ya están contestando y se están entendiendo por el chat, ¿no? Que sí que es posible ver las denominaciones antiguas para los asistentes que no estén siguiendo el chat. Yo plantearía, a la espera de que surjan alguna pregunta más en el chat, os preguntaría, Victoria y Diego, un tema muy importante para el proyecto que estáis desarrollando, ¿no? ¿Cómo se integra esta gestión de carreteras de la Diputación Provincial de Cáceres con otras diputaciones o con la comunidad autónoma? Porque, claro, al final, la gestión de las carreteras, uno de los problemas que tenemos y se pone de manifiesto en la información geográfica de referencia de la red de transportes es que tenemos una variedad de titularidades de carreteras tremenda y al final es un problema gravísimo de gestión, ¿no? Entonces, nos pasa a las comunidades autónomas, a las diputaciones provinciales, a las confederaciones, al Estado, cada uno acaba mirándose su ombligo, permitirme la expresión, y gestiona lo suyo, como si no existiera nada más en el planeta. No digo que este sea vuestro caso, sino que mi pregunta es que dado el buen trabajo que habéis hecho para esa gestión de las carreteras de la Diputación Provincial, ¿cómo se integra con la gestión de las carreteras de titularidad autonómica, de titularidad, si tuvierais como nosotros comarcas, las confederaciones hidrográficas, el Estado, etcétera? ¿Habéis pensado un poco en eso? Bueno, yo creo que sí que lo has contestado tú mismo. Es una, es una labor bastante complicada. Es cierto que se mantiene un contacto continuado con la Junta de Extremadura, pero no obstante, ya ves que nos están preguntando por aquí que cómo realizar ciertas cuestiones. Lo cierto es que el catálogo ahora mismo está en trámite y ya solamente para eso necesitamos el impulso del resto de las administraciones, o sea, del Estado y de la Junta de Extremadura. Y después, pues, el tema de que estas cuestiones sean la de la interoperabilidad es más humana a veces que digital. Totalmente.
Muy bien, pues no sé si tenéis alguna cuestión más que comentar los panelistas mientras esperamos, si no terminaríamos la sesión. Yo creo que, perdona, Sí. Fernando, creo que Agustín, es que estaba buscando ahora la consulta, Agustín Solabra había hecho alguna pregunta también Sí, del tema de la fuente de información, ¿no? creo que ha hecho una, iba dirigida hacia mí, la estoy buscando. Sí, había un Vale. tema para Sí. modificaciones de información de carreteras para TomTom y Google Maps. Sí, eso, claro, me salen preguntas, ¿no? En relación a la consulta, ¿no? Es decir, y viene ligado a lo que acabáis de comentar, ¿no? El tema de que se centralicen o que haya un nodo en el que las administraciones vuelquen su información y le facilitemos la vida al resto de la gente, porque a nosotros, bueno, ya lo he comentado, que el tema de actualizar, pues eso, todas las nomenclaturas oficiales de las carreteras es una odisea, porque no existe ese nodo, porque hay que hacer más trabajo de investigación que otra cosa y como bien acaba de decir la compañera, pues muchas veces es más un problema humano que técnico, ¿no? Entonces, no sé exactamente cuáles son las pautas que os han dado desde el 1.2 para actualizar los datos de TomTom y Google, pero vamos, incluye al IGN. No sé, te habilitamos el canal que haga falta. Tenemos algunas cosas, en RT estamos mejorando el visor y en Signa también hay una funcionalidad para que los usuarios puedan incorporar incidencias que detectan, pero en cualquier caso hablamos y por supuesto, o sea, abiertos a recibir todas las notificaciones puntuales porque nos agilizan muchísimo el trabajo. O sea, no sé exactamente el marco que os han dicho de colaborar con TomTom y Google, pero eligen esa punta. Sí. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Pues yo creo que en principio hemos repasado todas las dudas y todas las cuestiones que se planteaban. No sé, Paloma, si hay que dar algún aviso organizativo para la siguiente sesión antes de suspender esta. Bueno, simplemente anunciar que la sesión número 12 y la última va a comenzar a las 12, a las 12 hora España peninsular y a las 11 hora Portugal y Canarias. Y solamente decir que esta sesión ha sido de las con más cuestiones. No he parado de reenviar preguntas. De verdad, ha sido uno de los... En las demás sesiones ha habido que muchas veces ni preguntas, pero bueno, yo agradezco a los oradores por las presentaciones tan interesantes que nos han puesto. Y Muy por bien. supuesto, Fernando, a ti por tu labor de Nada. gestionar y porque has tenido también una labor muy difícil con tantas preguntas. Muy bien, muchísimas gracias a todos y de verdad ha sido un placer, ¿eh? Trabajos muy interesantes y muy entretenido. Muchísimas gracias por vuestra participación. Un saludo. Un saludo, Adiós. gracias a todos. Saludos. Gracias. Hasta luego.